porque quiero enfocarme en esta tarde en la primera estrofa de este salmo, los versículos 1 al 4. Estos son versículos que nos invitan a salir del pozo. Ahora, la noción de pozo en la Biblia es interesante y suele tener, cuando no se usa en referencia a un pozo de agua literal, suele tener una connotación negativa. Un pozo no es un lugar en donde ninguno de nosotros quisiera estar. Ninguno de nosotros querría estar en un pozo, es un lugar indeseable. Según Génesis, Josué estuvo en un pozo y estuvo ahí no por su propia voluntad, sino echado a la fuerza por sus hermanos. Jeremías estuvo hundido en un pozo, en una cisterna de cieno, es decir, un pozo de barro, cubierto prácticamente hasta la cabeza. Daniel fue arrojado a un pozo, al pozo de los leones. Pablo mismo fue arrojado también a un pozo y allí terminó su vida antes de que lo ejecutaran, en la prisión Mamertina, en Roma. Un pozo donde no entraba aire, no entraba luz, tapado por una roca, sumido en la oscuridad. En todos estos casos hay un factor en común y es que estas personas que estaban hundidas en la profundidad del pozo no podían hacer absolutamente nada para salir por sí mismas. Si no había una intervención ajena que los ayudara a salir de ese pozo, que los sacara de ese pozo, ellos estaban destinados a la muerte en ese pozo. La imagen del pozo del abismo incluso se usa en el libro de Apocalipsis como una ilustración de aquel lugar en donde habitan las fuerzas del mal, las fuerzas demoníacas, y de donde todo el mal proviene, de donde todo el mal es liberado. En ese sentido y hasta ese punto se usa la ilustración de pozo con una connotación negativa en la Biblia. Ahora, el aspecto, creo yo, más interesante en el cual se utiliza la palabra pozo en la Biblia es en un sentido figurado. En este sentido, el pozo es sinónimo de tristeza, es sinónimo de angustia, y no de cualquier tristeza y de cualquier angustia, sino de la tristeza y la angustia más profunda que puede experimentar un ser humano. A partir de la caída del hombre en el pecado, de la introducción de la muerte como consecuencia de la caída, de las enfermedades que conllevan a la muerte, también fueron introducidos los malos sentimientos que afloran en el alma, en el espíritu y en la mente de las personas. A veces creemos que una persona creyente, una persona que tiene a Dios, una persona que conoce a Dios, no puede estar dominada por los temores, por los miedos, por la angustia y por la tristeza. Sin embargo, hasta que nosotros no seamos plenamente glorificados, cuerpo y alma, estos sentimientos siempre van a estar allí latentes en nosotros. En la Biblia podemos ver varios ejemplos de fieles siervos de Dios que estuvieron sumidos en un pozo emocional. Podemos mencionar el ejemplo de Isaías, por ejemplo. En el capítulo 38 dice que a Isaías le sobrevino una gran amargura y cayó en el pozo de la corrupción. Jeremías también, al ver el desastre que ocurría en Jerusalén, fue sumido en un pozo. Y él mismo exclama en el capítulo 15, dice, ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? Y se atreve incluso a cuestionar su fe en Dios. Dice, ¿serás para mí un arroyo engañoso de aguas no confiables? Asaf, de quien no sabemos prácticamente nada, más que era un levita, que escribió algunos salmos muy hermosos, en el Salmo 79 se define a sí mismo como muy abatido, estaba muy abatido. Y el ejemplo por excelencia de alguien que se encontró en un pozo emocional fue ni más ni menos que Jesús. En Mateo capítulo 26, Jesús mismo dice, mi alma está muy triste, y no una tristeza cualquiera, triste hasta la muerte. Ahora, los salmos, hoy vamos a leer un salmo, y los salmos son indudablemente la fuente bíblica más elocuente para graficar las emociones humanas. En los salmos vemos alegría, vemos tristezas, vemos angustia, vemos clamor.
vemos pedidos de súplica a Dios, vemos incluso la ira hacia los enemigos en los salmos imprecatorios, en donde los salmistas desean que los hijos de sus enemigos sean arrojados contra una roca, literalmente, los salmos imprecatorios. Los salmos nos muestran las emociones más profundas del ser humano y cómo incluso las emociones negativas están latentes en los siervos más fieles de Dios. Y el principal ejemplo que encontramos de un siervo fiel de Dios que se vio recurrentemente hundido hasta el cuello en un pozo es ni más ni menos que el siervo por excelencia que preanunciaba ni más ni menos que a Jesús, y es David. Y el Salmo 40 nos habla de esto. Ahora, vemos este pozo o estos pozos en los cuales David se encontró en varios salmos y podemos claramente identificar dos etapas en la vida de David en las cuales él estuvo completamente angustiado. Y las causas fueron distintas. Aquellos que están viniendo los jueves y siguen la historia de David de cerca recordarán estas situaciones. La primera de ellas, no cronológicamente, pero la primera de ellas que voy a mencionar, se debía al pecado de David. En el Salmo 51, David expresa el profundo dolor que su pecado con Betsabé le había causado y literalmente clama a Dios diciéndole: devuélveme el gozo de la salvación. En 2 de Samuel se nos dice que David no comía, no se levantaba, estaba tirado en la tierra. Tal vez alguien alguna vez se haya sentido así, no pudiendo levantarse de la cama, no pudiendo hacer nada por la angustia que lo estaba acongojando. David estaba literalmente en el suelo a causa de su pecado, pero él se arrepintió y Dios lo levantó. Ahora, hay otro periodo en el cual David estuvo sumido en una profunda angustia, en una profunda depresión, y no se debió a algo que él hubiera hecho, sino a factores externos que escapaban de sus posibilidades, que él no podía controlar, que él no podía dominar, circunstancias que simplemente se presentaron y le trajeron una profunda angustia. Y esto ocurrió cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, quien lo quería matar, para que no ocupara su lugar en el trono. David había sido arrojado al pozo por situaciones adversas que no podía evitar y de las cuales no podía librarse él por su propia cuenta. Y varios salmos muestran esta etapa en la vida de David. En el Salmo capítulo 6, versículo 3, David dice: ten piedad de mí, porque me siento enfermo. Sáname, porque mis huesos se estremecen. La angustia no era meramente espiritual, sino que llegaba a un punto que su físico la sentía. Y dice: mi alma también está muy angustiada, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el Salmo 13, David sentía pesar, dice que sentía pesar en el corazón todo el día. Pesar en el corazón todo el día. Y en el Salmo 18, David dice que los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. Los pensamientos de David eran pensamientos de muerte, estaba hastiado de esta vida. En todos los casos en los que David expresa su angustia, muchos salmos más, podríamos citar al menos 15 salmos más, esta siempre se suele contrastar con el socorro que Dios le proveyó para que él saliera de esa profunda angustia. Del socorro que Dios le proveyó para proveerle nuevamente paz y gozo. Y este es también el caso que se nos presenta en el Salmo 40, que les invito a leer. Solamente los primeros 4 versículos. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, sobre roca, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Hasta ahí nomás lo que vamos a leer. En este breve texto de 4 versículos podemos identificar 4 elementos
fundamentales en esta narración y en los cuales me quisiera detener muy rápidamente y muy brevemente. Vemos la situación inicial de David, una profunda angustia, está hundido en el pozo. Vemos en segundo lugar la actitud que tuvo David frente a esta situación de angustia. Vemos en tercer lugar el socorro divino, Dios saca a David del pozo. Y en cuarto lugar vemos el resultado. ¿Para qué Dios saca a David al pozo? ¿Y qué pasó con David una vez que salió del pozo? Hablábamos del pozo y el tipo del pozo al cual está aludiendo figuradamente David en este salmo es ni más ni menos que una cisterna, un pozo de agua, pero que no tiene agua, sino que en su fondo hay barro. Es una ciénaga, hay cieno, un barro que lo cubre al punto de inmovilizarlo y no poder salir de él. Esta era una imagen bastante habitual en los tiempos bíblicos. El historiador judío Josefo señala que a menudo las cisternas que no tenían agua, sino que tenían barro en su interior, eran utilizadas para castigar a las personas. Y dice Josefo, estos pozos normalmente tenían como mínimo 6 metros de profundidad. Parece poco, pero realmente es bastante, es mucho más que esta construcción. Imagínense un pozo estrecho debajo de la tierra, lleno de barro, y la persona allí con el barro que le llega prácticamente hasta el mentón, según la descripción del mismo Josefo. La luz no penetra, sino que la oscuridad domina todo en el pozo y la desesperación por no poder moverse. Y esta desesperación es la desesperación a la que hace referencia David. La palabrita hebrea que usa tiene la connotación de una terrible tempestad. Su alma, su espíritu, porque está hablando figuradamente, este pozo no era literal, era un pozo figurativo, emocional. Su alma estaba agitada como si estuviera en el medio de una tormenta, no encontraba paz alguna. La profunda angustia de David, por lo tanto, estaba dominando todo su ser, al punto de quedar inmovilizado y no poder valerse por sí mismo, no poder salir por su propia cuenta de esta profunda angustia en la cual se encontraba. Pero ¿cuál fue la actitud de David al estar en esta situación desesperante? Y la actitud de David ciertamente es lo único que está a nuestro alcance que podamos hacer para siquiera lograr salir de este pozo, porque dijimos que el pozo somos arrojados por situaciones adversas, como lo fue José, como lo fue Daniel. Dijimos que el socorro depende de Dios y el resultado de ese socorro también depende de Dios. Lo único que podía hacer David al estar en el pozo era tener la actitud correcta. ¿Y qué hizo David? Clamó a Dios. Dice que Dios oyó su clamor. David clamó a Dios. Pero no solamente clamó a Dios, sino que esperó pacientemente. Esperó pacientemente. Si prestamos atención a la historia, el contexto histórico en el cual surge este salmo, la persecución de Saúl a David duró bastante tiempo, ¿verdad? Duró años que David clamaba a Dios y esperó pacientemente hasta que Dios finalmente lo socorrió y lo sacó del pozo. El socorro puede hacerse esperar en ocasiones, pero finalmente va a llegar. Y Dios utiliza esto como un medio para formarnos, para formar nuestro carácter. Dice Santiago capítulo 1 que la prueba produce paciencia. David, además, estando en el pozo, buscó a Dios. El versículo 16, que no lo leímos, pero si quieren lo podemos leer, da cuenta de esto, porque finalmente la conclusión de David va a ser: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Él finalmente pudo gozarse y alegrarse porque previamente buscó a Dios. Clamó a Dios, esperó, buscó a Dios. David tuvo la actitud correcta. Sabía que no podía salir del pozo por sí mismo. El barro lo estaba inmovilizando, lo estaba tapando hasta el cuello. Y la única salida podía provenir de Dios. Su esperanza y su paciencia tiene que haber estado arraigada indudablemente en el conocimiento que él tenía de Dios. Seguramente David, aunque Pablo todavía no había escrito la carta a los romanos, la cual iba a escribir algunos siglos después, tenía en su mente y en su corazón la noción de que todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, tal como dice
Romanos capítulo 8, 28. Y finalmente Dios interviene, el socorro divino, y acude al rescate de David. Lo saca del pozo de la depresión y de la angustia. Dice David una frase que es sumamente elocuente: se inclinó a mí. Se inclinó a mí. Pensar en la condescendencia del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, inclinándose hacia el hombre para socorrerlo, para escuchar nuestro clamor de cerca y para tendernos una mano sin importar cuán profundo estamos. Y cuando pensamos en esto, indudablemente pensamos en Jesús, porque Dios se inclinó y se acercó a la humanidad por medio de la persona de Jesús, para que Él mismo experimentara en carne propia las dolencias y las angustias del ser humano, y vaya que las experimentó hasta la muerte. Dios está, por lo tanto, presto para ayudar y socorrer a aquellos que lo buscan, a aquellos que claman a Él y a aquellos cuyos pensamientos están puestos constantemente en Él. Esto lo dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el Salmo 121 leemos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Yo no sé si alguna vez prestaron atención a los salmos 120 al 134. Hay un titulito que tiene cada uno de esos salmos. Si tienen la Reina Valera, seguramente dirá salmo gradual. Si tienen otra versión, puede ser que diga salmo de ascenso o salmo de peregrinación. Estos eran salmos que las personas, una vez al año, cuando peregrinaban hacia el templo, las personas en todo el pueblo de Israel iban cantando. ¿Por qué salmo de ascenso? ¿Por qué salmo de ascenso gradual? Bueno, porque el templo estaba en el punto más alto. Jerusalén estaba en el lugar más alto de todo Israel y el templo estaba en el lugar más alto de todo Jerusalén. No es casual que el salmista se pregunte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mire y eleve los ojos hacia los montes. Los montes son, en el Antiguo Testamento, el símbolo de aquel lugar donde la presencia de Dios se hace manifiesta. En un monte estaba el templo, hacia un monte estaban peregrinando cuando cantaban este salmo y se preguntaban, ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿Y de dónde va a venir? Y miraban al monte y respondían, mi socorro viene de Jehová. Y agrega que hizo los cielos y la tierra. Si tuvo poder para hacer los cielos y la tierra, ¿cómo no va a tener poder para sacarme del pozo? Por lo tanto, la Biblia es bastante clara, en mi opinión, en que el hombre es absolutamente incapaz de librarse por sí mismo o por una ayuda que no sea divina de sus propios temores, de sus aflicciones, de su tristeza y de su desesperación. Simplemente la intervención divina y los medios que Dios disponga para ayudarlo lo van a sacar del pozo. Y la experiencia de David es una prueba de eso en el Salmo 40 y varios otros que dan cuenta de su situación. ¿Cuál fue el resultado una vez que David salió del pozo? Dice el Salmo que leímos que Dios afianzó los pies de David sobre la roca. La única forma de caminar correctamente es si tenemos un camino firme, un camino de barro, endeble, no es un buen lugar para caminar, nos tambaleamos constantemente. Recordarán la famosa parábola de Jesús, de la casa construida sobre la arena y la casa construida sobre la roca. La única casa que sobrevive a los problemas es aquella casa que se construye sobre la roca, y esta roca es Jesús y su palabra. Noten el contraste, David estaba en un pozo de barro y de repente es sacado y es puesto sobre la roca firme. Dice también el Salmo que Dios le devolvió la alegría a David. Dice, puso un cántico nuevo en su boca, ¿verdad? Puso un cántico nuevo en su boca. Y el cántico está asociado al júbilo, a la alabanza por el bien recibido de Dios. Siempre que vemos alabanzas en los salmos, están asociadas y son la respuesta humana a las bendiciones recibidas por Dios. Santiago también da cuenta de eso, ¿verdad? El que está contento, que cante. Y David tenía un cántico nuevo. El cántico viejo de la angustia había pasado, tenía un cántico nuevo.
Dios además usó a David como un vivo testimonio de lo que él solamente es capaz de hacer. Dice el Salmo que al verlo a él y la manera en la cual Dios lo había sacado de este pozo de desesperación, las personas creerían y confiarían en Dios. Las personas creerían y confiarían en Dios. Sería un vivo testimonio de lo que Dios únicamente puede hacer, sacar a una persona de lo más profundo y darle una canción nueva. Finalmente David quedó satisfecho. Dice en la conclusión, el versículo 4, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Y la palabra bienaventurado tiene que ver con una vida que florece, una vida que es plena, una vida que no necesita más nada porque tiene lo más importante que puede tener. Y David se consideraba a sí mismo satisfecho, se consideraba a sí mismo bienaventurado porque había puesto su confianza en Dios. Y concluimos. Posiblemente a algunos de nosotros nos haya tocado estar en el pozo de la desesperación, a algunos nos tocará y algunos lo estén transitando. Y debemos saber que en esa situación tenemos que tener la actitud correcta, la actitud que tuvo David, clamar a Él y esperar en Él. Nuestros pensamientos tienen que estar continuamente enfocados en Dios y no en las cosas de este mundo. Dios está dispuesto a escuchar nuestro clamor, a inclinarse hacia nosotros y a sacarnos del pozo para darnos un cántico nuevo como hizo con David. Ahora, posiblemente haya alguien que nunca depositó su fe en Dios, que no tiene una relación con Dios. La Biblia enseña que todos los seres humanos estamos sepultados hasta el cuello en el barro de nuestros pecados y de nuestros delitos, de las cosas que hacemos alejadas a la voluntad de Dios, habiéndole dado la espalda a Dios, estamos hasta el cuello de nuestros delitos y pecados. Y no podemos salir de ese pozo del pecado por nuestros propios medios. Es por esto que Dios se inclinó hacia la humanidad, vino a socorrer al ser humano por medio de Jesús. Y aquel que cree y confía en que Dios lo puede librar de ese pozo del pecado por medio de la muerte de Jesús y se arrepiente de su pecado, es salvado. Dios le da un cántico nuevo, un cántico de paz y de alabanza a su nombre. Por lo tanto, que podamos confiar en Dios y que Él sea el primer lugar en el cual nosotros busquemos nuestro auxilio. Y leemos el último versículo de este salmo y terminamos. Dice David, miren cómo concluye, afirmando, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén.